Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos? Qué gran bendición poder estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas, específicamente de la primera de ellas, bienaventurados los pobres en espíritu. Hemos analizado varios pasajes y hoy vamos a analizar el Salmo 51:17, donde dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El contexto del Salmo 51:7 es el siguiente. Este salmo, el Salmo 51, fue escrito por el rey David después de que el profeta Natán lo confrontara sobre su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. Esta historia lo vemos en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12. David se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento y escribió este salmo para expresar ese arrepentimiento y para expresar su deseo de ser perdonado y restaurado por Dios. El Salmo 51 entonces sería lo que conocemos como un salmo penitencial. Es un tipo de salmo que expresa arrepentimiento y que solicita el perdón de Dios. El salmo comienza con una invocación a la misericordia de Dios. Lo vemos en los versículos 1 y 2. Seguida de una confesión de la culpa y de la maldad de David. Versículos 3 al 5. Y en el versículo 7, David pide a Dios que lo limpie y lo purifique del pecado. El Salmo 51 se enfoca en la idea de la justicia y la misericordia de Dios. David reconoce que ha pecado contra Dios y que merece ser castigado, pero también confía en la misericordia y el perdón de Dios. El Salmo también destaca la importancia de la purificación, la limpieza ritual de la religión israelita. En el versículo 7, David pide a Dios que lo limpie, que lo purifique de su pecado, que lo restaure a su anterior estado de pureza y de santidad. Entonces, en este salmo, David expresa su arrepentimiento y su deseo de ser restaurado por Dios. Pero lo que David dice es importante. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios desea? Y dice: el espíritu quebrantado. Muchas veces las personas, cuando somos confrontados con nuestro pecado, elegimos sustitutos para tratar de quedar bien con Dios y con las personas. Si ofendimos a una persona, en lugar de humillarnos, ir a pedir perdón, ir a ofrecer disculpas, llevamos un regalo. Con Dios somos confrontados con nuestro pecado y en lugar de pedir a Dios y clamar por misericordia, clamar por limpieza, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es: Señor, te prometo que voy a ser bueno. No, mis hermanos, lo que el Salmo está diciendo es: lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado. Es lo que estamos hablando de ser pobres en espíritu, un espíritu que reconoce sus fallas, un espíritu, como dice en la siguiente frase, un corazón contrito y humillado. Contrito es entristecido, humillado es abatido, reconociendo sus faltas, reconociendo sus culpas, reconociendo su incapacidad. Y eso es lo que Dios no va a despreciar. Si llegamos con un sacrificio vivo, es decir, el sacrificio de nuestra vida, un sacrificio con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, jamás seremos despreciados por nuestro Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Arrepentimiento. El Salmo 51 nos enseña la importancia del arrepentimiento. David se arrepintió de su pecado, pidió perdón a Dios, llegó humillado, llegó con su corazón contrito, llegó ofreciendo como sacrificio el arrepentimiento. Buscó la purificación, pero ¿dónde? Donde solamente se puede encontrar con Dios. El Salmo 51 nos enseña que Dios es un Dios de perdón. David pidió perdón con la actitud correcta, espíritu pobre, y fue perdonado. Cuando David se arrepintió de su pecado y pidió perdón, fue perdonado. Nosotros también podemos pedir perdón a Dios y ser perdonados. Que el Señor te bendiga.